A ver, nos hemos parado a pensar qué pueden tener en común una autopista de hoy en día, el idioma francés y nuestro sistema de justicia. La respuesta, aunque parezca increíble, nos lleva 2000 años atrás, directos al corazón del Imperio Romano. Hoy vamos a ver cómo su legado sigue, de una forma casi invisible, moldeando nuestro día a día. Pensemos un momento en esto, en serio. A primera vista parece que no hay conexión ninguna. Una carretera, un idioma, unas leyes. ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que hay un hilo invisible que conecta todo esto con un imperio que supuestamente desapareció hace siglos. Y sí, la respuesta, claro, es la antigua Roma. Es que su influencia va mucho más allá de los coliseos y los foros en ruinas que vemos en las postales. Está literalmente metida en la estructura de nuestra sociedad, en los cimientos de nuestras ciudades y hasta en las palabras que usamos sin darnos ni cuenta. Venga, vamos a empezar por lo más tangible, por lo que podemos ver y tocar. Vamos a meternos de lleno en la increíble ingeniería romana, un legado que literalmente pavimentó el camino para el mundo que conocemos. Lo que es fascinante de los romanos es que su ingeniería no era solo para fardar o para construir templos gigantes. No. Era súper práctica. Su objetivo era muy claro: mejorar la vida de la gente. Agua corriente en las ciudades gracias a los acueductos, imaginaos eso. Casas calentitas con calefacción central. Y un sistema de alcantarillado que fue una auténtica revolución para la época. Y aquí está el secreto de por qué sus obras duran tanto. Fijaos, una calzada romana no era un simple camino de tierra. ¿Qué va? Era una obra de ingeniería con varias capas, pensada para durar. Una cimentación profunda, un drenaje perfecto, una superficie lisa. Estaban tan bien hechas que muchas de las autopistas europeas de hoy en día siguen el trazado de las antiguas calzadas romanas. Es alucinante. Vale, dejamos las calzadas y ahora levantamos la vista hacia los edificios que había a los lados. En la arquitectura, los romanos fueron unos genios en eso de coger ideas buenas y hacerlas a lo grande. Vieron lo que hacían otros y lo llevaron a otro nivel. Cogieron la elegancia de los griegos, con sus columnas y su mármol, que es preciosa, pero la mezclaron con sus propias innovaciones, que fueron revolucionarias. El arco, la bóveda y, sobre todo, ese cemento suyo que era casi indestructible. Todo eso les permitió construir cosas que desafiaban la gravedad, como el Coliseo, algo que hasta ese momento era sencillamente impensable. Y en el arte, pues también nos dejaron una huella imborrable. Eran unos maestros del mosaico capaces de crear escenas con un detalle increíble. En la pintura buscaban un realismo que te dejaba con la boca abierta, capturando la personalidad de la gente en los retratos. Y bueno, sí, es verdad que su escultura se inspiró mucho en la griega, pero la usaron para contar sus propias historias e inmortalizar a sus líderes. Venga, ahora pasamos de lo que se ve a lo que se oye. Vamos a explorar uno de los legados más profundos y personales que nos dejó Roma, uno que usamos todos los días, cada vez que abrimos la boca: el idioma. Mucha gente cree que el latín es una lengua muerta, pero nada más lejos de la realidad. A ver, no murió, se transformó. El latín culto, el de los libros, sí que se perdió un poco, pero el latín que hablaba la gente de la calle, el soldado, el comerciante, ese que llaman latín vulgar, se convirtió en la semilla de una nueva familia de lenguas, las lenguas romances. Y aquí las tenemos, las hijas del latín. El español, que estamos hablando ahora mismo, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, todos son, en el fondo, latín moderno. Son la prueba viviente de que el eco de Roma resuena cada día en la boca de cientos de millones de personas. Pero ojo que la cosa no se queda ahí. Lo que es realmente alucinante es cómo el latín se coló en idiomas que no son romances, como el inglés. Palabras como aquatic, civil o portable vienen directas del latín. Por eso, muchas veces, cuando hablamos español, podemos entender o adivinar qué significan muchas palabras en inglés. Tenemos una raíz común, y todo gracias a Roma. A ver, si tuviéramos que elegir la contribución más bestia de Roma, la que más ha marcado la forma en que organizamos nuestras sociedades, sin duda alguna, sería esta: el derecho. Y aquí está la clave de su poder. Es que desaparecieron los ejércitos, se borraron las fronteras, el imperio se vino abajo. Pero sus ideas sobre la justicia, sobre los contratos, sobre los derechos de la gente, eran tan lógicas y estaban tan bien pensadas que sobrevivieron a la caída de la propia Roma. El punto clave es este: los romanos nos enseñaron que las leyes hay que escribirlas. Hay que ordenarlas en un código claro que todo el mundo pueda consultar. Esta idea, que parece simple pero es potentísima, es la base de lo que hoy llamamos derecho civil.
Y este gráfico, bueno, es que nos da una idea de la escala monumental de este legado. No hablamos de una pequeña influencia en un par de países, no. El derecho civil, que es el heredero directo del romano, es la base de los sistemas legales de la mayor parte de Europa, de toda América Latina y de un montón de sitios en Asia y África. Es una huella jurídica global, brutal. Y ya para terminar, más allá de los ladrillos, las palabras y las leyes, los romanos también nos dejaron una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Es verdad que su filosofía bebió muchísimo de los griegos, claro, pero los romanos la hicieron práctica, la aplicaron a la política, la oratoria, la vida del ciudadano, y además fueron de los primeros en obsesionarse con registrar su propia historia, con analizar por qué les iba bien o por qué les iba mal. Nos enseñaron a mirar atrás para entender el presente, una costumbre que sigue definiendo cómo estudiamos la historia hoy. Así que, como hemos ido viendo, el legado de Roma no es algo que esté atrapado en un museo, no es polvo y ruinas. Es una fuerza viva que está presente en las carreteras que usamos, en las palabras que decimos y en las leyes que nos organizan como sociedad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Si sus calzadas todavía aguantan nuestro tráfico, si su idioma sigue sonando en nuestros labios y si sus leyes todavía nos gobiernan, ¿de verdad podemos decir que el Imperio Romano cayó? O quizás simplemente se transformó, convirtiéndose en los cimientos invisibles de nuestro mundo. Ahí lo dejo, una pregunta que desde luego cambia la forma de ver la historia.